Muy buenas a todos y bienvenidos a este tu canal de confianza y cada día es de más gente. Si quieres saber los fundamentos de las fracciones, cómo pasar de decimal a fracción y de fracción a decimal, cómo obtener fracciones equivalentes o realizar algún tipo de procedimiento con las fracciones, como hallar la fracción de un número, pues quédate aquí y vamos a echar un ratito. Venga, comenzamos. Pues mira, vamos a retrotraernos a los fundamentos de las fracciones. ¿Qué es una fracción? Una fracción es un tipo de número. ¿Cuántos tipos de número hay? En principio, quitando los algebraicos y trascendentes, que eso, bueno, pues sería un poco más avanzado, 4 tipos de números. Están los números naturales, que se denominan por la letra n y van del 1 en adelante. Así. Hay algunos autores que le meten también el número 0, pero a veces no lo hacen. Los números enteros, que es una Z mayúscula con una doble barra, que serían todos estos números, incluido el 0. Si el autor correspondiente no le mete el 0 aquí, aquí sí hay que ponerlo. Todos estos en adelante y también los números negativos. Estos serían los números enteros. Luego tendríamos los números racionales, que son todos aquellos números decimales, los que sean, ¿no? Números decimales positivos o negativos, da igual, pero que además de ser decimales, se pueden transformar en fracción. Es decir, todos estos números yo luego los puedo convertir en una fracción, que tendría un número arriba y un número abajo. El de arriba se denomina numerador y el de abajo se denomina denominador. Imaginemos un ejemplo de fracción, pues 3 partido por 4. 3 partido por 4 es lo mismo que 0,75. Es decir, sería un número decimal, pero que lo he podido transformar en fracción. Luego veremos cómo se puede pasar de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Y para qué sirve el número de abajo? Pues sirve para poder dividir una unidad, es decir, una totalidad, como por ejemplo pues una barra de pan, en 4 partes. En este caso, 1, 2, 3 y 4. Tienen que ser iguales, ¿eh? Aquí no son muy iguales, pero tienen que ser iguales. ¿Cuántos trozos cojo? 3. Puedo coger los 3 que quiera. Este y este, por ejemplo. Para esto sirve. Es más sencillo dibujarlo sin alargado que un círculo y ponerte a dividir, porque como todas las partes tienen que ser iguales, yo no puedo dividir el círculo de esta forma y decir, ya tengo 3 partes. No, porque evidentemente 1, 2 y 3, o sea, en 4 partes iguales, ¿no? Tienen que ser iguales, porque si yo cojo esta y esta, no es lo mismo que si cojo estas 3. Por eso es la importancia de que sea un churro así, porque es más fácil cortarlo. ¿Qué ocurre si el número de arriba es más grande que el número de abajo? Imaginaros que la fracción que tengo es esta. Pues yo me cogería el mismo churrito me lo corto en 4 partes iguales y claro, cojo 1, 2, 3 y 4. Pero es que yo tengo que coger 5. Pues me construyo otro exactamente igual aquí abajo y cojo la que me falta. En esto consiste en tener un número de divisiones y un número de, digamos, de cogidas, ¿no? Bueno, pues estos son los números racionales, que son susceptibles de ser pasados a fracción. También se llaman números fraccionarios y tienen una doble línea aquí. La forma de representarlo puede oscilar de un autor a otro, no os fijéis mucho en eso. También tenemos los números irracionales, que también son decimales, pero son de otro tipo. ¿De qué tipo? Pues normalmente se suelen nombrar con letras, ¿no? Como por ejemplo el número pi, que muchos lo conocéis, 3,14, 15, 9, etc. ¿Por qué pongo etcétera? Porque el siguiente decimal se halla a través de un cálculo. De hecho, antes había matemáticos a los que se le pagaba antes de la era de los ordenadores. Estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, principio del XX, por ahí. Se pagaba a matemáticos pues, para que pudieran hallar un decimal más, porque tiene infinitos decimales y cada uno distinto. O sea, no hay ningún tipo de patrón. Como por ejemplo ocurre aquí, como ahora veremos un poquito más adelante. Tenemos el número pi, por ejemplo podemos tener el número 2,7182, etc. O como por ejemplo el número incluso raíz de 2, que es 1,41, 42, 1, 3, en fin, continuaba así, ¿no? O por ejemplo el número de oro, que se utiliza mucho en la naturaleza, por ejemplo, si divide, bueno, en la naturaleza y ya en construcciones humanas, ¿no? Si divide, por ejemplo, el alto
de una ventana, la relación que hiciste con el largo, pues vas a hallar este número. Evidentemente el lado más largo siempre entre el más corto, ¿eh? Y si, por ejemplo, el carnet de identidad, pues el ancho entre el alto también te sale el mismo número. ¿Y qué número es este? Pues 1 más raíz de 5 partido por 2. Que si hacemos la cuenta, sale algo así como 1,618, etcétera, ¿verdad? Entonces, claro, este tipo de número pertenece a los irracionales y todos estos juntos se denominan números reales. Luego, además, tenemos los números complejos, pero esto ya es motivo de otro tipo de escenario que no es el que nos ocupa ahora. Vamos a prestar un poquito más atención aquí, que es para lo que habíamos venido. Los números racionales lo podemos dividir en tres. Están los decimales exactos, que son como los que acabamos de escribir, decimales exactos, que estaremos hablando, pues 3,18. Pues tienes un número exacto de números decimales, porque de aquí para acá sería la parte entera y de aquí para acá la parte decimal. Pues como tiene un número exacto de números decimales, pues tal. Que puede tener más o puede tener menos. Por ejemplo, puede ser así. Y ya está. Bueno, pues todo esto serían los números decimales y esta la parte entera. Otro tipo de decimales. Decimal periódico puro. Periódico puro, ¿qué significa? Que parte de su periodo, parte de este tramo, de la parte decimal, se va a repetir. Como por ejemplo este. Y se le pone un arquito. Esto es lo mismo que si yo hago así. 14 y ahora otra vez 14 y ahora otra vez 14. Todo esto se va a repetir siempre, pero así se pone para acortarlo, ¿no? Porque no vamos a escribir 14 infinitas veces. También puede ser de este tipo, 23,5, nada más. Ya, pues ya está, esto significaría que tendríamos 23,555 infinitamente, ¿no? ¿Cómo podríamos pasar, antes de seguir avanzando, cómo podríamos pasar de estos decimales a fracción? Pues yo me copio el número completo y lo divido entre un 1 y tantos ceros como decimales tenga. Si yo meto esto en la calculadora o lo divido a mano, me sale exactamente este número. En este caso, ¿cómo sería? Pues copio el número completo y lo divido entre un 1, siempre es un 1, ¿eh? Y tantos ceros como números hay aquí. En este caso 3. Efectivamente, sería correr la coma hacia la izquierda, ¿no? 3 zardos. En este caso, ¿cómo sería? Pues yo copio el número completo, le resto todo lo que haya fuera del arco y lo divido entre tantos 9 como número tenga debajo del arquito. Es decir, me quedaría después de la resta algo así y así. Cuando yo divida este número entre este, me sale exactamente este. Lo mismo ocurre con este de aquí. Yo pondría 23, le quito el 23 que hay fuera del arco y lo divido entre un solo 9. Cuando ya haga esta resta, pues me sale exactamente la misma fracción. Cuando lo divida, me sale exactamente el mismo número que este. Bien. Pero también tenemos otro tipo de decimal, que es el periódico mixto. ¿Y mixto qué significa? Pues que tiene un poquito de este y un poquito de este. Sería, por ejemplo, el número 42,53. Y ahora el 3 se repite. ¿Cómo se pasa de aquí a decimal? Pues yo copio el número completo, como siempre, resto todo lo que haya fuera del arco. En este caso es el 425. Y pongo tantos 9 como número haya debajo del arquito, como antes. Tantos 9, y entre el arquito y la coma, ¿cuántos números hay? 1, pues entonces pongo un 0. Que hubiera 2 números, pues pongo 2 ceros. Que hay 3 números, pongo 3 ceros. Por ejemplo, este de aquí. 2 y 32. Vamos a hacerlo un poquito más largo. ¿Cómo se transformaría? Pues yo copio el número completo. Esta resta hay que hacerla, ¿eh? Antes de expresarlo como fracción, hacer la resta y ya se quedaría partido por 90. Copio el número completo, resto todo lo que hay fuera y divido entre 2 nueves y 2 ceros. Hago esta resta y ya pues lo expresaría como una fracción. El número que me dé aquí lo pongo aquí arriba y el número este pues lo pongo aquí abajo. Estos serían los tres tipos de números racionales que existen. ¿Qué más cositas necesarias saber? Pues, bueno, si al final un número decimal yo lo puedo pasar de decimal a fracción, para pasarlo de fracción a decimal basta con dividir arriba y abajo. O sea, basta dividir el de arriba entre el de abajo, el numerador entre el denominador. Bueno, ¿y habrá dos números que me den este mismo? O sea, yo puedo hallar dos fracciones, por ejemplo. El 0,75, que dijimos que era 4 partido por 3. ¿Habrá otros dos números que me den el mismo? Por ejemplo, 16 partido por 9 me sale el mismo número. Pues, ¡oh maravilla! Sí, sale el mismo número. ¿Cómo se le denomina estas dos fracciones cuando esto ocurre? Equivalentes. Es decir, cuando yo tengo dos fracciones, que cuando divido numerador entre denominador me sale el mismo número, se dice que son fracciones equivalentes. ¿Y cómo las hallo? Porque así de cabeza no las voy a hallar, ¿no?
Pues una vez que yo tenga una, basta con que yo multiplique arriba y abajo por exactamente el mismo número. Arriba y abajo por el mismo número. Por ejemplo, por 4. Pues yo tengo... Bueno, no, en este caso, perdón. En este caso, 4 entre 3 sale... Vale, no, aquí estaría mal. Esto no. Sería, por ejemplo, 16 partido por 12. Ojo, 16 partido por 12. ¿Por qué me he dado cuenta del error? Pues porque, fijaros bien, lo iba a calcular aquí. Si yo multiplico arriba y abajo, en este caso voy a multiplicar por 4. Y se marca así. Voy a multiplicar por 4. También podéis poner un puntito, que significa lo mismo que el por. 4 por 4, 16. 4 por 3, 12. Eran 12, no 9. Esta fracción, cuando yo divida 16 entre 12, me va a salir también 0,75. Exactamente lo mismo. ¿Qué más vamos a hallar ahora? Pues fracciones equivalentes. Es decir, si yo tengo un número fraccionario, como por ejemplo, vamos a imaginarnos 3 partido por 4, 3 cuartos. Esto, cuando yo divido, sale 0,75. Lo podéis hacer aparte si queréis o con calculadora. Recomiendo siempre hacerlo con cálculos y a mano, porque la calculadora siempre está ahí, pero al final la mente es lo que te da la mayor versatilidad y más rapidez en los cálculos, ¿no? A no ser que sean cálculos muy largos, muy tediosos, muy sistemáticos, ¿no? Que ahí sí utilizaremos calculadora. ¿Habría otra fracción que me dé el mismo número? Por ejemplo, la 9 doceavos sale también 0,75. Oye, pues sí. Bueno, ¿y esto cómo lo has hallado, no? O sea, esto que al tuntún vas probando, pues evidentemente no. ¿Cómo se hallan fracciones equivalentes a una fracción dada, como 3 cuartos? Pues basta multiplicar arriba y abajo por el mismo número. Por ejemplo, si yo multiplico por 3, podemos poner o con una cruz o con un puntito, ¿vale? Significa lo mismo el por. Pues multiplico 3 por 3, 9. 3 por 4, 12. Pues esta fracción se dice que es equivalente a esta. ¿Y podría haber utilizado otros? Pues claro, imagínate que hubiera multiplicado, por ejemplo, por 4. Por 4. Lo puedo poner de cualquiera de las dos formas, ¿verdad? 4 por 3, 12. 4 por 4, 16. Pues si yo divido 12 entre 16, también me sale 0,75. Pero es que ahora ocurre una cosa. Imaginaros que yo la fracción que me dan es muy grande. Y yo quiero hallar una mucho más pequeñita que esta. Es decir, una equivalente, pero más pequeñita. Pues en vez de multiplicar, divido y también me salen fracciones equivalentes. Pero claro, ¿qué empiezo? Al tuntún, pues voy a dividir entre 2, porque claro, tengo que dividir arriba y abajo por exactamente el mismo número. No vale que yo divida entre 5 arriba y entre 3 abajo. Eso ya no es fracción equivalente. Eso no es nada, eso no tiene nombre, ¿no? ¿Qué es lo que haríamos entonces? Pues empezar a dividir y a probar. Pero claro, como yo lo que quiero es la irreducible, que es la más pequeñita de todas, la fracción más pequeñita de todas que me dé el número que yo estoy buscando, de todas las combinaciones de fracciones equivalentes hay una que es la más pequeña. En este caso, para que te dé 0,75 está la más pequeñita. Y a esa se le llama irreducible. Irreducible. ¿Cómo hallo la fracción irreducible de una fracción un poquito más grande? Pues o me pongo a dividir a lo loco, entre 2, entre 3, y los números que me vayan cuadrando, pues voy dividiendo, o hago el máximo común divisor, que esto es motivo de otro vídeo. Pero el máximo común divisor de 2000 y de 550, ¿adivinen qué? Es 50. Cuando lo calculen con la descomposición factorial sale 50. Y cuando yo divida 2000 entre 50, pues me va a salir 40. Y cuando divida 550 entre 50, pues me sale 11. Bueno, pues esta fracción es la irreducible de esta. Y cuando divido esto entre esto y esto entre esto, 3,63 periódico puro. Ya sí podemos hablar con un poquito más de propiedad, ¿no? Se repetiría el 63 muchas veces. Y en esto consiste todo esto, ¿no? Al final se trata de saber calcular fracciones irreducibles y de entender un poco el concepto de fracciones, ¿no? A esto, como recordamos, se le llama irreducible. Ahora, vamos a imaginarnos, por ejemplo, que yo te doy dos fracciones. Por ejemplo, esta. Y te digo, oye, hállame este número para que estas dos fracciones sean irreducibles. ¿Qué es lo que hago? La x podría estar en cualquier lado. Yo multiplico los dos números que están en cruz, los dos números que sí tengo, los multiplico. Y en este caso sería 3 por 20, 60. Y ahora lo divido entre 4, aparte. Se divide entre 4 aparte. No pongo aquí entre, porque si no, al igual, esto ya no concuerda. Y sale 15. Bueno, pues el número que yo estaba buscando era x igual a 15. A esto se le llama despejar una incógnita o hallar el término que falta entre dos fracciones equivalentes. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que lo que tenía era esto.
pues hubiera multiplicado en cruz, que me saldría 3 por 20, 60, y 60 entre 15 me sale 4, que efectivamente es el número que yo necesitaba. Así que aquí cuadra todo. ¿Cómo sé yo si yo te doy dos fracciones? Por ejemplo, si yo te doy esto, ¿es equivalente a esto? Digo, pues ahora no tengo nada que despejar. Bueno, ¿cómo lo hago? Multiplico en cruz. 3 por 20, 60. 4 por 5 son 20. Como no salen el mismo número, no son equivalentes. Vamos a probar la que hemos hallado antes, la de 4 tercios y la de 20 entre 15. Pues vamos a multiplicar en cruz. 4 por 15, 4 por 15, 60 y 3 por 20. Como no cabía duda, 60. ¿Son iguales? Pues son equivalentes. Y aquí pues no son equivalentes, ¿verdad? Pues bien, aquí ya tendríamos hasta el concepto de equivalencia, que no es poco, ¿eh? No es poco para la primera clase. ¿Qué es lo que necesitaríamos más? Pues hallar la fracción de una cantidad. Por ejemplo, si yo tengo 3 cuartos de 20, por ejemplo, pues ¿qué es lo que haría? El de siempre se quita y se pone un por. 3 cuartos, ¿verdad? 3 cuartos de, que se pondría por un por, 20. ¿Y ahora qué es lo que hago? Multiplico este por este, me saldría 60, entre 4, que me sale 15. Es decir, una fracción de un número consiste en quitar el de y poner un por, multiplicar los dos de arriba y dividir entre los de abajo. Este número puede salir decimal, puede salir entero, puede salir negativo, positivo, todo va a depender de este valor y de estos dos. Otro ejemplo, 10 medios de 20. Pues quitaría el de, pondría un por, 10 por 20 sale 200, que entre 2 sale 100. Pues ya está. Y con esto, pues tendríamos lo que es el inicio a las fracciones listos. En el vídeo siguiente, pues vamos a ver cómo operar con fracciones, cómo sumar, cómo restar, etcétera, ¿no? Y en principio, pues hasta aquí vamos a llegar. Si te ha gustado, dale un like, suscríbete para tener más vídeos como este, si te ha sido de ayuda, y si tienes dudas, pues lo puedes dejar en la cajita de comentarios abajo para que, pues seguramente las dudas que tú tengas las tengan más personas y así pues nos podemos contestar entre todos e intercambiar opiniones, que siempre viene bien. Así que nada, hasta la siguiente.